Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a explicar el tema de álgebra lineal respecto a bases y dimensiones. Nosotros primero, para entender qué es una base y una dimensión, vamos a revisar los siguientes conceptos. Una base es un conjunto mínimo de vectores necesarios que necesitamos para representar un vector dentro de un espacio, mientras que su dimensión es el número exacto de coordenadas para describir cualquier espacio vectorial. ¿Cuándo un conjunto puede llegar a ser una base? Cuando todos sus vectores lleguen a ser linealmente independientes. Otra condición que debemos de tener en cuenta es si nosotros tenemos n elementos, la dimensión tiene que ser la misma, es decir, se generaría Rn. Aquí tenemos un ejemplo gráfico sobre lo que sería una base. Tenemos el vector U, que se describe de 0 a 1, tenemos aquí de 0 a 1 en el eje de las Y, B en el eje de las X, de 1 sería 1 y 0 porque no crece en el eje de las Y, de dimensión 2, porque tenemos dos vectores que describen esta base. ¿Por qué nosotros decimos que es una base? Porque podemos ver que no se cruzan en los mismos ejes, es decir, en el eje de las Y solo se nos cruza U y tiene una sola dirección, mientras que B solo se cruza en el eje de las X. Entonces podemos decir que son linealmente independientes, generan la misma base para generar en este caso R2, porque tenemos dos vectores de dimensión 2 que generan R2. Vamos a revisar si los siguientes literales que tenemos nosotros aquí en pizarra generan en este caso R3, es decir, un espacio de 3 dimensiones. Como vemos, tenemos en el literal tenemos dos vectores, 2, 1, 1 menos 1, 5. Vemos que solo son dos vectores, entonces para nosotros poder generar R3 necesitaríamos un vector más, por ende no sería generador de R3, por ende no genera. En el segundo literal tenemos 4 vectores, no cumple con la condición de que debemos de tener n elementos para generar Rn, entonces por ende tampoco genera una base. En el tercer literal tenemos 3 vectores, vemos que cumple la condición de que tenemos que tener 3 n elementos para generar R3, en este caso tenemos 3 elementos que generan R3. Ahora tenemos que ver si sus elementos son linealmente independientes. Para ello nosotros vamos a sacar la determinante de estos vectores. Una vez que nosotros sacamos la determinante, como les mencioné, vamos a sacar la determinante aplicando el método de Sarrus, porque es una matriz de 3×3. Para saber si es linealmente independiente, nosotros tenemos dos condiciones. Si la determinante de A es igual a 0, es linealmente dependiente. Pero si nuestra determinante es diferente de 0, como se ve en el ejemplo, es linealmente independiente. Entonces, por ende, determinamos que la determinante sería 5, por ende es linealmente independiente, y por ende